Buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre el modelo TCP/IP y el modelo OSI. Vamos a comenzar dando una breve historia sobre el modelo TCP/IP. Sabemos que es una descripción de protocolos de red desarrollado por Vinton Cerf y Robert E. Kahn en la década de 1970. Esto fue implementado por una red llamada ARPANET y fue desarrollada por encargo de DARPA, una agencia del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y pues predecesora de Internet. El modelo TCP/IP es usado para las comunicaciones, por lo que contiene protocolos y pues describe un conjunto de guías generales para permitir la conexión de nodos o equipos en una red. O sea, este modelo provee conectividad de extremo a extremo y, especificando cómo los datos deben ser formateados, direccionados, transmitidos, enrutados y recibidos al destinatario en cada una, a través de cada una de las capas, ¿no? Buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre el modelo TCP/IP y el modelo OSI. Vamos a comenzar dando una breve historia sobre el modelo TCP/IP. Sabemos que es una descripción de protocolos de red desarrollado por Vinton Cerf y Robert E. Kahn en la década de 1970. Esto fue implementado por una red llamada ARPANET y fue desarrollada por encargo de DARPA, una agencia del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y pues predecesora de Internet. El modelo TCP/IP es usado para las comunicaciones, por lo que contiene protocolos y pues describe un conjunto de guías generales para permitir la conexión de nodos o equipos en una red. O sea, este modelo provee conectividad de extremo a extremo y, especificando cómo los datos deben ser formateados, direccionados, transmitidos, enrutados y recibidos al destinatario en cada una, a través de cada una de las capas, ¿no? Bueno, entonces vamos a dar una breve explicación de las capas que vemos en el modelo TCP/IP. Vemos 4 capas esenciales. Vemos la capa de aplicación, transporte, internet y acceso a la red. ¿Listo? Entonces, en la de aplicación vemos los datos, o sea, es la interfaz amigable que se asocia con el usuario. Son los mensajes, digamos, como una relación hombre-máquina, o sea, donde el usuario se relaciona con las diferentes, digamos, podemos decir redes sociales, para enviar sus mensajes, sus correos, bueno, etcétera, ¿sí? En esta capa que permite, un procesamiento en donde el mensaje se entrega en un formato definido, o sea, ya sea texto, imagen, etcétera, a la siguiente capa. Bueno, la de transporte. La de transporte, pues, valga la redundancia, se encarga de transportar esos datos que han provenido de la capa anterior en segmentos. ¿Qué es lo que hace? Este divide el paquete que ha venido en segmentos TCP, donde se le pone, o sea, como por decir una etiqueta, donde contienen los procesos que se deben ejecutar y además en las siguientes capas y además cómo este mensaje se debe reensamblar, por decirlo así, para que llegue al destino de la forma que comenzó, ¿sí? O sea, de organizar ese paquete como bien venía, ¿listo? Entonces, después llegamos a la capa de internet.
aquí se manejan los paquetes, que es donde llegan los segmentos TCP, se encapsulan dentro de un paquete IP, o sea, con el direccionamiento IP, y donde se encarga básicamente de asignar ese encabezado que ya hemos dicho anteriormente, o sea, la dirección de cada host de red, o sea, como un origen y un destino, como habíamos dicho ya. Bueno, siguiendo con nuestro recorrido, entonces llegamos a la capa de acceso a la red. Aquí se manejan las tramas, o sea, donde el paquete que ha provenido de nuestras capas superiores se encapsula y queda como con una especie de protección, ¿sí? Entonces, digamos, se etiqueta con una dirección MAC, o sea, una dirección física de origen y destino. O sea, para que del punto donde inicia sepa a dónde llegar y no haya, digamos, de pronto una confusión. ¿Listo? Aquí en esta capa se trabajan mucho los medios de transmisión. Asimismo, la verificación o la detección de errores en los encapsulamientos de datos. Bueno, entonces continuando con nuestro tema, entonces ahora vamos a hablar del modelo OSI. Vamos a hablar un poco de la historia del modelo. Este modelo fue diseñado por la ISO en el año 1984 para darle solución a los problemas de conexión entre distintos sistemas sin modificar pues el software y el hardware. O sea, ¿qué hizo? Lo que hizo fue implementar un idioma universal en las redes, porque digamos, si tú tienes un computador y tienes otro, pero el computador, tú vas a mandar un mensaje, digamos, de un país, tú estás en un país y el mensaje que tiene que llegar es a otro país, de pronto tu computador lo envía en el lenguaje ya programado preestablecido en tu país, pero en el otro tendrán otro lenguaje preestablecido. Así que al enviar mensajes, cuando va a llegar el mensaje no se va a entender y por lo tanto el mensaje va a quedar en el camino porque no se maneja un lenguaje estándar. Entonces, ¿qué fue lo que hizo este modelo? O sea, manejar un lenguaje universal en las redes para que los computadores se pudieran entender y pudiera ser recibido y transmitido pues el mensaje. Bueno, entonces hablando de las 7 capas que representa el modelo OSI, vamos a comenzar por la capa de aplicación, dando una breve explicación de cada una. La de aplicación es la interfaz agradable con el que el usuario interactúa, ¿no? Digamos, por ejemplo, las redes sociales, los correos electrónicos que se utilizan para enviar y recibir mensajes, videos, llamadas, etc. Tenemos la capa de presentación, que es la cual da formato a los datos. O sea, diferenciar si un dato es de audio, texto, imagen, voz. ¿Listo? La capa sesión es la que se encarga de dar o permitir el paso de un lugar a otro, ¿listo? O sea, digamos, por ejemplo, yo quiero enviar un mensaje, entonces el servidor de la red que yo estoy utilizando, una red social, digamos Facebook, dice, tal persona quiere enviar un mensaje, entonces él se encarga de abrir ese puerto para que el mensaje pueda ser enviado y permitir el acceso, ¿listo? O sea, abre la sesión, como lo dice así. La capa transporte es aquella que se encarga de segmentar los datos provenientes de las capas superiores en trozos pequeños, claramente etiquetando para que llegue a su destino organizado y de la manera en que se originó. Esta maneja
tanto el protocolo TCP y el protocolo UDP. El TCP es como una especie de etiquetado por si un paquete se llega a perder en la transmisión, entonces ese paquete pueda ser identificado y pueda volver a ser reenviado. El UDP, como ya yo lo había escuchado, es como por ejemplo en una transmisión en directo, muchas veces vemos pixeleadas nuestras pantallas y son UDPs que se han perdido, pero no se pueden volver a recuperar, listo, porque es una transmisión que se está haciendo pues directamente de un lugar a otro. Tenemos la capa de red, que aquí es donde vemos los routers, estos dispositivos que se encargan de enrutar nuestros paquetes, o sea, de dar un direccionamiento de el lugar que se originó para el lugar de destino, o sea, una IP de nuestro host a otro host. Tenemos la capa de enlace de datos, donde vemos el acceso a los medios, o sea, el enlace de datos lo que hace es coger y toda esa información y traducirla a binarios para que la capa física lo pueda entender. Aquí se manejan las tramas, donde se manejan los números binarios, la verificación y detección de errores, o sea, el encapsulamiento, y podemos ver aquí también se maneja el control lógico y el control de acceso al medio. Básicamente es eso. También vemos que esta capa es muy importante porque ella permite la comunicación de las capas superiores con la capa física y viceversa. O sea, tiene parte del mundo software y el mundo hardware. Y como vemos, la capa física es la que recibe todos estos datos en binarios para poder hacer la transmisión. Aquí ya es donde vemos la parte del cableado, los conectores, la velocidad, etc. ¿Listo? Entonces básicamente esa es la función de cada una de las capas. Como podemos ver, o sea, en cada capa se manejan dispositivos diferentes y protocolos diferentes, obviamente, al igual que en cada capa se manejan PDUs o unidades de información. O sea, por ejemplo, en la capa física se manejan los bits, o sea, números binarios, ceros y unos. En la capa de enlace se manejan las tramas, donde van los bits con las direcciones de origen, destino, verificación de errores, y longitud, tipo de dato que va encapsulado, etc. También se manejan los paquetes, que es, por ejemplo, en el encabezado de red, los datos que van allí, el direccionamiento IP y toda esta cuestión. Se manejan los segmentos, que es como va dividida la información, y los datos que provienen de las interfaces con las que nosotros interactuamos. O sea, estos son los PDUs, las unidades de información que se manejan en cada capa. Bueno, ahora vamos a hablar de las diferencias fundamentales entre los modelos TCP/IP y el modelo OSI. Como primero vamos a ver como diferencia es que el modelo OSI es un modelo teórico y el modelo TCP/IP es derivado de él, pero es un modelo práctico, o sea que se maneja en las redes. También otra diferencia es que en el modelo OSI vemos tres capas independientes, que es aplicación, presentación y sesión. En cambio en el modelo TCP estas tres capas se combinan en la capa de aplicación. También vemos que la capa de transporte, al igual que en el modelo OSI, es independiente. La capa de internet en el modelo TCP/IP, al igual que en el modelo OSI, también es independiente y es llamada capa de red. Y también pasa lo mismo como ya hemos dicho anteriormente. La capa de enlace de datos y física que pertenecen al modelo OSI, en el modelo TCP/IP conforman una capa que se llama acceso a la red. ¿Listo?
Entonces son unas diferencias. También podemos ver que las redes, o sea, no se desarrollan normalmente como OSI, pero sí se utiliza como la guía para saber cómo es el envío y la recepción de datos a través de, pues ya redundantemente, como hemos dicho, de la red. Y el modelo TCP pues sí contiene los protocolos estándares para desarrollar la mayoría de redes orientado al Internet. Las semejanzas es que ambos modelos pues obviamente se dividen en capas. El modelo OSI tiene 7, el TCP tiene 4. Los dos modelos también utilizan tecnologías para la verificación, detección o corrección de paquetes y es la misma, digamos por decirlo así, la misma, el mismo modo de operación en cada capa. Ambos modelos aportan a la ayuda de las comunicaciones, porque como sabemos, el modelo OSI nos explica cómo se maneja y el modelo TCP/IP es un modelo orientado al modelo OSI que, o sea, prácticamente van ligados. ¿Listo? Entonces así hemos terminado nuestra comparaciones, diferencias y pues semejanzas. Bueno, muchas gracias. Aquí hay algunas de las páginas de las cuales busqué información para poder combinarla y explicarla.